Vamos a resolver la práctica número 5. Es un ejercicio sobre los rendimientos diarios del tipo de cambio eh, entre el dólar estadounidense y el dólar de Hong Kong para el 1 de enero de 2005 hasta el 7 de marzo de 2006. Con estos datos se nos pide desarrollar lo siguiente. En el primer punto nos piden desarrollar el modelo de media condicional que mejor se ajuste al proceso generador de datos. Aquí debo de mencionar lo siguiente. Los datos fueron extraídos de la base de Yahoo Finanzas, que es la siguiente. Aquí está. De aquí se extrajeron los datos. Sin embargo, bueno, estos son datos en niveles y lo que posteriormente se presenta en la base de datos, que es esta. Si nosotros lo graficamos, pues tendremos la representación característica de una tasa, o mejor dicho, de los rendimientos diarios de esta variable. Entonces, estos son los datos con los que vamos a trabajar. En este sentido, no será necesario hacer ya ningún tipo de transformación. Lo que se hizo fue la importación de los datos. Como ustedes ya lo saben, la frecuencia es regular para los 7 días de la semana, del 3 de enero de 2005 al 9 de marzo del 2006, como lo establece, como lo establecen los datos. Al 7 de marzo del 2006, pero a ver, del 2006, déjenme revisar este dato. Ok, vamos a ver si están todas las observaciones. Sí, entonces más bien aquí habrá que cambiar a el 9. ¿De acuerdo? Bien, 9 de marzo de 2006. Entonces, con estos datos se obtienen 431 observaciones. Nada más vamos a corroborar que efectivamente así sea. 431 observaciones, quitando la fila de las etiquetas. Bien, entonces vamos a proceder con el primero con la primera de las indicaciones, que es desarrollar un modelo de media. Esto ustedes ya lo saben, es utilizar el proceso, la rutina, el algoritmo que provee el Econometric Views a través del Automatic Arima Forecasting, utilizando un criterio de información de Schwartz, el criterio bayesiano. Para la elección del modelo se van a utilizar 4 rezagos. Entonces, aquí está la base de datos. Procedemos con la implementación del Automatic Arima Forecasting con ya ninguna diferenciación, 4 autorregresivos, 4 medias móviles, y utilizamos el criterio de información de Schwartz, en el cual pues nos provee de la siguiente información: un modelo MA1, y con este modelo MA1 pues lo que se nos pide para la tarea pues es que ustedes vayan replicando el ejercicio y vayan copiando y pegando las capturas de pantalla. Aquí, por ejemplo, está la captura de pantalla que acabamos de hacer con el resultado. El siguiente inciso nos dice que una vez que se haya identificado el modelo ARIMA adecuado, se pide desarrollar la prueba de Maclaurin y de Lee para los primeros 4 rezagos, prueba de heterocedasticidad ARCH, y de acuerdo a la prueba de significancia conjunta, determinar si existe presencia de volatilidad o no. Esto a través de la prueba FSTAT. Mencione cuáles de los rezagos presentan la significancia estadística. Hemos visto cómo una vez que la máquina nos provee de el modelo óptimo, nosotros podemos fácilmente aplicar a este modelo una prueba que es a través de los residuales, la prueba de heterocedasticidad ARCH, o mejor conocida también como prueba de Maclaurin y de Lee. Dice que para 4 rezagos, y estos son los resultados. Este es el que me interesa, el estadístico 7.5241 con un p-value de 0. Como la hipótesis nula es efectos ARCH,
Entonces esto nos está rechazando la hipótesis nula, por lo tanto la hipótesis alternativa es la existencia de efectos Arch. En este sentido, es probable, o mejor dicho, es factible el poder desarrollar un modelo en varianza, no solamente en media. Recuérdenlo, si nuestra hipótesis nula, que es la existencia de efectos Arch, tenemos que probar que efectivamente existan, como ya lo hemos hecho en el pasado. En este sentido, el número de observaciones por la R cuadrada, que es también 2842, nos está indicando exactamente lo mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si nosotros probáramos que la hipótesis nula se cumple, estaríamos comprobando que estos residuales o estos coeficientes de estos residuales serían cero. Como al menos uno de ellos no es igual que cero, pues esto nos lleva a probar de manera conjunta lo que pasaría en estos coeficientes. De manera conjunta, el F estadístico es de 7.52 y su p-value es de 0. Como dijimos, la hipótesis nula es no existencia de efectos Arch y la hipótesis alternativa es la existencia de efectos Arch. Entonces, si se rechaza la hipótesis nula, no se puede rechazar la alternativa. En este sentido, lo que está ocurriendo es que existen efectos Arch. Como esto nos ha determinado la existencia de una posible varianza, vamos a poder continuar con el inciso 3 y 4. Evidentemente, pues ustedes en la tarea van a tener que agregar las capturas de pantalla de estos resultados, donde acabamos de obtener la comprobación de que existen efectos Arch, es decir, que se podría construir un modelo de varianza. Antes de construir el modelo de varianza, el punto 3 nos pide evaluar la situación de la agregación de una variable dummy para la siguiente situación. El 22 de julio de 2005, China revaluó el yuan en un 2.1% y adoptó un sistema de tipo de cambio flotante. Recuerden ustedes que los cambios en la política monetaria fiscal a veces lo que provocan son cambios estructurales. En este caso, no vamos a comprobar el cambio estructural a través del algoritmo de Ibius, sino que vamos a definir una fecha por un evento de suma importancia, como es el cambio de un sistema de tipos de cambio flotante, y en este sentido es que tomaremos la fecha del 22 de julio de 2005 como nuestro punto de quiebre. Dado que esta política pudo haber generado un cambio estructural en el comportamiento de los rendimientos diarios del dólar de Hong Kong, nos piden elaborar esa variable dummy. Ustedes ya saben cómo opera esta variable dummy. Acá tengo el comando. El comando es series dummy igual a @recode paréntesis @date. Esto es para las fechas y me dice si tu fecha es mayor o igual que el 22 de julio de 2005, que es la fecha que nosotros aquí estamos proponiendo, pues entonces genérame una variable dummy. No la tengo todavía generada aquí, pero en cuanto ejecute este comando, aparecerá mi variable dummy, en donde será claro que se ha asignado 1 a todas las fechas posteriores al 22 de julio de 2005. En este sentido, bueno, ya puedo incluir la variable dummy junto con el modelo Garch. Aquí ya estaría atendiendo el punto número 3, que es evaluar o construir, mejor dicho, una variable dummy, y posteriormente en el punto 4 calcular el modelo Garch adecuado, Garch 1.1. Aquí es muy importante, nos están señalando el Garch 1.1. Habrá otras oportunidades en donde no nos digan cuál es la estructura Garch y entonces nosotros tendremos la tarea de encontrar la mejor de las estructuras. Quizá en otro video podemos ver cómo es que se podría proceder
cuando no nos dicen qué tipo de estructura Garch es la que debemos emplear. Sin embargo, en este caso sí nos lo están diciendo, y en este sentido es que además nos piden que comprobemos qué tipo de distribución, si la normal o las innovaciones TD-Student, serían las que deberíamos considerar con un nivel de significancia del 10%. Vamos a ver que también nos dice que este modelo también debe incluir la variable dummy que acabamos de elaborar en el inciso anterior y explicar en qué periodo se presentó una mayor volatilidad, si antes o después de la fecha señalada. Evidentemente esta variable dummy se va a incluir en la varianza condicional, no en la media, sino en la varianza condicional. Vamos pues entonces a que si ya tenemos nuestro modelo, que es este, vamos a pedirle, si ya tenemos la media, pues que entonces ahora, a través del método ARCH, agregue la varianza con la especificación 1,1 y agregando también la variable dummy con una distribución normal primero. Estos son los resultados. Nosotros podemos observar que prácticamente todos los elementos son estadísticamente significativos, a excepción de la constante, lo cual me lleva a pues pensar que una opción para mejorar mi modelo pues sería eliminar la constante, volver a correr el modelo, y aquí tenemos pues todos los resultados estadísticamente significativos, incluso el coeficiente de la dummy. Esto sería la primera de las opciones. También la vamos a copiar y la vamos a pegar en nuestro documento, que sería esto que está aquí. Aquí tenemos estos mismos resultados, con la variable dummy siendo estadísticamente significativa. Pero vamos a ver algo también curioso, en el sentido de que cuando nosotros aplicamos una variable, una distribución, mejor dicho, una nueva distribución al modelo, que sería las innovaciones TD-Student, lo que vemos es que la variable dummy ha dejado de ser estadísticamente significativa. Y algo muy importante, nos decía, también comprueba que las innovaciones TD-Student sean significativas al 10%. Como las innovaciones TD-Student están siendo significativas al 10, al 5 y al 1%, pues entonces esta distribución se prefiere sobre la normal, que sería la que nosotros estaríamos identificando en este ejercicio de acá. Este es el que tiene una distribución normal, este es el que tiene una distribución, aquí lo dice normal distribution, acá lo dice student distribution, entonces esta sería la que estaríamos utilizando. Otro punto importante es que esta ha dejado de ser estadísticamente significativa, por lo tanto tendríamos que eliminarla de nuestro modelo. Vamos a ver ahora dos situaciones muy importantes, que es una vez que hemos atendido todas las significancias de nuestros coeficientes, por lo menos al 10%, vemos que todos cumplen con la significancia del 10%, pero también otra cosa importante es que, de acuerdo a los criterios de información de Akai, Schwartz y Hannan and Quinn, vemos que el modelo número 2, donde tenemos a la distribución, hemos quitado la dummy, presenta mejores características que su contraparte, el modelo que sí incluye a la variable dummy y que además tiene una distribución normal. Recuerden ustedes que lo que se debe buscar es un signo lo más negativo posible, lo más pequeño posible, y si se pasa al plano de los negativos, bueno, el más negativo posible. Una vez que hemos hecho esto, colocamos los dos modelos y redactamos una breve conclusión de lo que hemos observado. En el modelo estimado, mediante la distribución normal, los resultados demuestran que el periodo posterior a la implementación del nuevo régimen cambiario, la volatilidad fue de 0.0000355. Esto lo sé porque como este coeficiente y este coeficiente son estadísticamente significativos, ustedes saben que la lectura de nuestras variables dummy es en función de quien posee la característica. En este caso, las variables dummy posteriores a la fecha señalada nos estarían diciendo que la dummy más la constante, es decir, menos 1.56 por e a la 0.5 y 1.99 por e a la menos 0.05 también,
estaría siendo de 0.000355. Entonces, ahí se respondería este enunciado. Es decir, es menor en el segundo periodo. Ajá. Esto ya lo hemos hecho en algún otro ejercicio cuando es positivo el valor. Entonces se dice que en este caso el segundo periodo sería el mayor, pero como en este ejercicio el valor negativo lo obtuvo la variable dummy, por eso podemos identificar que el segundo periodo fue de menos volatilidad. Sin embargo, cuando se realiza la estimación mediante la distribución t-de-student, la variable deja de ser significativa y por lo tanto la hemos eliminado. En el siguiente inciso nos pide realizar el diagnóstico correspondiente para la eficacia del mejor modelo, es decir, desarrolle la prueba sobre los residuos estandarizados para comprobar la inexistencia de volatilidad. Una vez que hemos identificado que el mejor modelo es este, a este se le aplican los residuos 12 residuos estandarizados, es decir, otra prueba ARCH, para comprobar que ya no exista volatilidad. Efectivamente, esto con la prueba F estadística nos estaría diciendo con un valor muy alto que prácticamente la volatilidad ya no existe, es decir, se ha capturado correctamente con el modelo y esto lo podemos ver con los coeficientes individuales de las variables estandarizadas rezagadas en donde ninguna es estadísticamente significativa. Entonces esto quiere decir que muy probablemente este sea uno de los mejores modelos, si no es que el mejor modelo. Vamos a ver ahora que ya nada más nos queda comprobar si estamos hablando de un modelo simétrico o asimétrico. De hecho, en el punto número 6, que es en el que nos encontramos, nos dice que desarrollemos una prueba de sesgo en signo y magnitud de Engel ING y que con base en los resultados determinemos si se debe desarrollar o no un modelo asimétrico. Entonces, sobre este mejor modelo, vamos a volverlo a especificar para que sepamos que estamos hablando de este mejor modelo. Y a este es a quien le vamos a aplicar nuestra prueba de sesgo en signo de Engel ING. A diferencia de otros ejercicios en el pasado, donde veíamos que estos t estadísticos eran bastante elevados, es decir, mayores que 2, ahora vemos que ninguno de ellos lo es y por lo tanto su probabilidad tampoco es estadísticamente significativa, es decir, tenemos p-values muy elevados. Esto nos va a llevar a que probablemente en conjunto también sean rechazados. De hecho, aquí abajo lo podemos ver con la prueba F estadística, que nos da un valor de 0.37, es decir, un valor muy pequeñito y en consecuencia o en contraparte un p-value muy elevado de 0.76. Esto nos estaría llevando a la conclusión de que todos los coeficientes son cero. ¿Esto qué nos querría decir? Que los choques positivos y los choques negativos, las buenas y las malas noticias, dependiendo de lo que esto pueda entenderse dentro del contexto del tipo de cambio, es decir, una devaluación o una apreciación, pues nos estaría diciendo que no tiene mayor efecto o que son efectos simétricos, es decir, que no hay una dominación de un efecto sobre el otro, un positivo sobre el negativo o viceversa. En pocas palabras, lo que estamos diciendo es que las devaluaciones y las apreciaciones están presentando impactos similares. Ahora, esto nos llevaría a pensar que ahora, si yo construyo un modelo o insisto en construir un modelo de tipo asimétrico, pues entonces sus coeficientes, en el caso del t-Garch o en el caso del e-Garch, no tendrían por qué ser estadísticamente significativos. Vamos a verlo. De todas formas, copiamos también esta pantalla para que cuando la presentemos podamos establecer una conclusión en donde digamos que de acuerdo a los resultados del modelo MA1 Garch 1.1, aquí sería importante decir que este es el simétrico, con una distribución t-de-student, parece ser más eficiente. Sin embargo, aún queda pendiente la identificación de un posible efecto apalancamiento,
Por tanto, se pide que se desarrolle la prueba de sesgo en signo y magnitud de Engel y NG. Bueno, esta era la parte previa, la conclusión del punto 5. En el punto 6 desarrollamos nuestra prueba y la prueba también tendrá una breve descripción en donde diremos que los resultados de la prueba F estadística, es decir, esta que está aquí, señalan que no existen efectos de apalancamiento en los residuos estandarizados. Por tal motivo, no es necesario construir un modelo Garch asimétrico, es decir, o un T-Garch o un E-Garch. Recuerden ustedes que la hipótesis nula es que no existen efectos de apalancamiento en los residuos estandarizados. Entonces, como nuestra prueba F nos está llevando a una región de aceptación, estamos aceptando la hipótesis nula, que es no existen efectos apalancamiento en estos residuos estandarizados. Como no existen efectos apalancamiento, pues entonces no sería necesario construir un modelo de Garch y hasta ahí podríamos concluirle el ejercicio. Sin embargo, con ánimos de comprobar esto que acabo de decir, pues vamos a construir nuestro modelo asimétrico, que sería, en el primer caso, un T-Garch, que es este, agregando un elemento en el límite, en el orden del límite, para que cuando le demos ejecutar, miren, la respuesta sea de un coeficiente de 0.05, pero sin significancia estadística, es decir, 0.2829. Esto ya lo veíamos venir por la prueba que acabamos de señalar hace un momento. Esta, la prueba de sesgo en signo y magnitud de Engel y NG. Esta nos decía, no es necesario hacer un modelo T-Garch porque tu coeficiente ni siquiera te va a salir significativo. Lo mismo pasaría con el E-Garch, es decir, el E-Garch se construye, por cierto, de la siguiente manera. En esta especificación, lo único que debemos señalar es esta opción, el E-Garch, y que cuando le demos a la estimación, lo que veamos es que los coeficientes que capturan, en este caso el C4, que captura el efecto diferencial o apalancamiento, pues vean ustedes también resulta no estadísticamente significativo. Entonces esto también se copia en la tarea y con esto estamos demostrando que ni el modelo T-Garch ni el modelo E-Garch eran requeridos. La última de las preguntas nos pide que analicemos qué modelo elegirías para realizar un diagnóstico de la estructura de la volatilidad cambiaria. Bueno, pues de acuerdo con los resultados observados en la prueba de sesgo de signo y de magnitud de Engel y de NG, la mejor opción sería mantener el modelo que ya habíamos dicho, el MA2 con un Garch 1.1 y que además es el simétrico, es decir, el segundo modelo del inciso 4. Vamos a regresar un poco para ver ese segundo modelo del inciso 4, que es este. Este modelo, que por cierto nos llevó a una comprobación de que ya se había capturado prácticamente toda la volatilidad. Por eso desde aquí decíamos, es probable que este sea el mejor de los modelos por este estadístico que estábamos viendo por acá, en donde nos decía que ya no existían efectos Arch y por lo tanto tampoco existen efectos asimétricos, es decir, ya no fue necesario la estimación de un modelo GJR-Garch o T-Garch, como también se le conoce, ni tampoco de un modelo E-Garch. Entonces, esa sería toda la práctica. Cada vez vamos haciendo un poco más rápido nuestros ejercicios una vez que se conoce el procedimiento a seguir. Si se dan cuenta, pues esto, la rapidez la podemos ir adquiriendo a través de la práctica. Y bueno, en un siguiente video probablemente lo que hagamos sea la estimación de una variable que presente todos los elementos, es decir, que nos lleve hasta un modelo de volatilidad asimétrico, en donde podamos determinar, a diferencia de este, cuál sería la mejor estructura cuando no nos dicen de qué tipo de estructura estamos hablando. Es decir, cuando no te digan qué tipo de estructura es la que tú tendrías que construir,
pues entonces ahí también entra la habilidad del analista para poder elegir el mejor modelo GARS, la mejor estructura. Pues bien, hasta aquí la práctica número 5. Les agradezco su atención y nos oímos y nos vemos en el siguiente video.